Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo más para el canal. En esta ocasión seguimos con la Ichiban o Ichiban Soset de Makafushiki Adventure o Mystical Adventure, ¿vale? Del set de Dragon Ball Original. Ya hemos traído varias figuras al canal. En esta ocasión pues vamos a traer, como veis, a Tao Pai Pai. Es la versión normal, ¿vale? El premio normal, no es The Last One, que era el Cyborg. Porque pues, en mi caso ya tengo la vieja Sculptus del Cyborg y bueno, era demasiado incremento de dinero para lo que era. Así que bueno, vamos a verla. Yo creo que es una figura que está muy bien, calidad-precio. Luego compré el pack en Blue Star Import y os dejaré la info en la descripción como siempre. Y bueno, vamos a ver qué pinta tiene. Aquí tenemos la caja de arte como siempre con el logo de Dragon Ball, Master Lice, Bandai Namco, Bandai Toei Animation. Y bueno, es una caja pues bastante chula porque tiene aquí como si fuera el bocadillo y de fondo pues lo que sería la ubicación del bosque donde está Tao Pai Pai, donde lucha contra una de las situaciones, de las ubicaciones en las que lucha contra Goku. Y bueno, pues más imágenes de Tao Pai Pai, diferentes puntos de vista, pues el tamaño, color y estilo de la decoración puede variar, lo típico que siempre ponen para no los dedos, no hay información debajo de la caja. Y aquí pues Master Lice, ¿vale? Pues la típica solapa de alguna de estas cajas. Vamos a abrirla y volvemos. Aquí estamos con la figura, le quitamos el plástico protector. Venía en una especie prácticamente de caja estanca de plástico. Es bastante grande. Mira, el otro día estuve hablando con un amigo acerca del tamaño y creo que tenía yo razón, pero bueno. Porque creo que es relación escala más grande que de Monkey Piccolo. No debería ser así. Vamos a ver. Porque de Monkey Piccolo, como trajimos la info en el último vídeo, medía entre 2,20 y 2,5. Y obviamente pues Tao Pai Pai no mide más de 2 metros. A ver, pelea de siempre, a ver cómo coño pongo esto. Vale, lo hemos conseguido medio rápido. Vale, ¿qué decir? De primeras, así. Me parece muy grande. Esto grande no siempre es bien. A ver, sí que está molona la figura, pero con la escala de Monkey Piccolo o Mai, pues habría que ver, ¿vale? Vale, me gusta que tenga la coleta así levantada, aunque tened cuidado, sobre todo si hacéis algún traslado o algo, que fijaos que es bastante móvil y se podría llegar a partir. Esto puede ser peligroso, pero la cara creo que es espectacular. Fijaos el detalle del bigote que bien está hecho, parece que esté pelo a pelo esculpido. Y la boca, incluso podemos ver el cielo de la boca, la campanilla, los dientes, la perilla bien hecha. El ropaje creo que está muy chulo. Lo que siempre digo, al menos en esta tirada de Ichibanzo, es que el sello, el logo del ropaje de Tao Pai Pai pues está como impreso en vez de tener un ligero relieve, que sería de agradecer. Pero bueno, creo que el detalle de la ropa está súper guapo. Hay muchas dobleces, mucho sombreado. Fijaos la manga como que está ahí pues señalando con el dedo y se ve pues la manga como si estuviera en movimiento, el ropaje también. Y no sé, nada más que decir, es que la túnica es espectacular. Por la parte de atrás pues tenemos el Kiryu, mítico Kiryu, muy guapo. Y el pelo aquí que hay como unos brillos, que parece ser que es de la producción, porque si lo limpio se va. No sé si podría ser el spray que utilizan así como el barniz en spray o algo, que a veces quedan pequeños o ligeros residuos. Pero muy bien, no veo así de primeras fallos de pintura. Esto es sucio simplemente. Y bueno, esto también es ligeramente flexible, ¿vale? Al final es un PVC. Y como es fina pues la capa de esta zona del ropaje, pues se mueve, no hay más. La parte inferior pues no tenemos mucho más, son los pantalones. Y bueno, el detalle del rosa también de aquí abajo, pues el calzado y los calcetines. Y a ver, no tiene la suela hecha, no es un pero bueno, a veces sí que le hacen el detalle de estas cosas. Pues no lo tiene hecho. Y así de primeras no veo ningún fallo, me parece totalmente espectacular, un acierto. Calidad-precio, os digo, me costó 170 y algo el pack de las 5 figuras. Aquí estamos hablando de que me salió a unos 30 y pico euros más o menos.
casi 40, ¿no? Dependiendo. 40, sí, y me parece que individualmente están 50 euros si lo encontráis. No sé si hay disponibilidad a día de hoy. Estoy intentando buscar el copyright, pero pues no lo veo. Yo lo he localizado, no sé si puedo hacer Mac. Hay un macro aquí, perdón. Aquí tenemos BST China 054. Pues ahí tenemos el copyright. La verdad me parece espectacular. Vamos a tomar las medidas, empezamos, pues vamos a pesarla a ver si nos encaja en la báscula. 570 gramos, no es una barbaridad. Y la altura, según la caja, son unos 18 centímetros. Pero bueno, vamos a ir, supongo que marca la coleta. Y vamos ahí. Sí, quizás un poquito más. Supongo que lo han tomado por el tema de la cabeza, pero ya veis aquí claramente que pasa un poquito los 18, se va a los 19 centímetros de altura. Pero está agachado, es lo que yo digo que no me acaba de cuadrar la escala Master Race. El ancho, si la ponéis, yo supongo que vais a poner el arroyo así. Pues estaríamos hablando de un ancho de pie a pie de unos 16 centímetros y la profundidad pues sea lo mismo. Si queréis ponerla así, nos marca del dedo índice al final de la ropa, nos vamos a los 22 centímetros de profundidad. Es una figura muy detallada. ¿Qué calidad-precio a día de hoy? Si la podéis encontrar por menos de 50 euros, yo creo que es recomendable porque no hay muchas figuras de Dragon Ball. El único pero que le pongo es la escala. Vamos a traer a Demon King Piccolo y en mi opinión no acaba de escalar del todo bien porque tenía que ser un poco más pequeño, pienso. Yo no creo que Mai sea tan pequeña. Si os fijáis, en el caso que estuviera de pie sería un poquito más alto. Quizás me estoy equivocando, pero pienso que sobrepasa un poquito, quizás un par de centímetros de altura y el ancho del cuerpo con lo que debería ser. Sobre todo fijaos en los pies de... Lo que más nos va a llamar la atención son los pies de Demon King Piccolo y los pies de Tao Pai Pai. Vemos que son más grandes los de Tao, prácticamente. Vale, sí que es verdad que es ligeramente más largo el de Demon King, pero es más ancho el de Tao Pai Pai. Pienso que no debería ser así. Estamos hablando de un personaje que mide 2,5 metros y Tao Pai Pai, siendo muy generosos, nos iríamos al 1,85 m, 1,90 m máximo. A ver si puedo encontrar información y la tenemos aquí a la derecha. Entonces, en mi opinión, la escala es un poco debería ser un poco más pequeño. Pero bueno, si lo tenéis un poco separado, ya sabéis que podéis jugar siempre con las perspectivas, podéis poner así los personajes un poquito, dependiendo cómo lo queráis meter, pues yo creo que os puede encajar perfectamente. Es una figura, yo creo que va totalmente recomendable. Te sale más barata esta figura que la antigua Sculptures de Tao Pai Pai. Sí que es verdad que era modificable y podías convertirlo en cyborg, pero es que te sale más barato. La antigua Sculptures estaba en torno a los 100 euros. Ahora quizás con la aparición de este Tao Pai Pai pueda bajar el precio de la antigua. Entonces yo creo que es mejor recomendable esta opción, más fácil de encontrar, por unos 50 euros quizás. Estamos hablando de la mitad de precio. Eso es todo, espero que os haya gustado el unboxing y la review de Tao Pai Pai Ichiban Figure de Maka Fushigi Adventure. Creo que es una figura recomendable, como os he comentado. Teníamos la opción antigua de la Tao Pai Pai de Sculptures, pero yo creo que calidad-precio es mucho mejor esta, porque pagar el doble por la antigua Sculptures quizás se nos va de madre. Además, pues bueno, es bastante más grande y puede encajar en este caso con otras figuras, como os he comentado, de la misma colección de Demon King Piccolo. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle un like, compartidlo si queréis y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!